Y dice uno, y dice dos, y dice tres. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado en este eh, 15 de octubre, Día de las Teresitas, el Santoral? ¿Cómo no me voy a acordar de este día? Si así se llamó mi abuela materna, en paz descanse, desde el cielo, pues le envío un saludo de aquí a allá. Y ojalá que también tuve una tía Tere, muy querida también, pues sí estuvieran ya en una celebración de cumpleaños. Bueno, no, nosotros le festejábamos a mi abuelita, pero realmente nunca supimos si había nacido, pero bueno, yo supongo que sí, porque pues, así se acostumbra, les ponían el nombre de quien, del santoral del día, ¿no? Pero, híjole, qué amolada les dieron algunos cuando el santoral tenía unos nombrecitos que apa Dios. Pero en fin, bueno, pues un saludo desde aquí. Bueno, dije que era el mes de octubre, el mes de la luna más hermosa y pues en 2024, pues sí, dicen que será, no, no sé. Bueno, es que ya con todo lo que hemos visto en el transcurso, como decía mi abuelita, entre Moshibe, Moshibe. Bueno, pues sí, su expresión de asombro. Y hablando de ese asombro, de lo que son las actualizaciones en lo que es los avances tecnológicos, están, uff, ¿para qué les cuento, no? Pero bueno, sí, fíjense que vi un video, les platico, donde decía, pues la moto de mis sueños y un muchacho que hacía bueno, pues se puede decir que una adaptación nueva o bueno, no sé qué tan nueva sea esa innovación de ponerle una cabina de un plástico para tapar lo que es la zona de donde, pues, como una cubierta. Hagan de cuenta como si suben ustedes una tapa así como de, pues, ¿qué será? Un material medio así como de vidrio, pero más como entre plástico y vidrio transparente, y pues para cubrirse y protegerse de la lluvia y ponerle al vehículo un molde gelatinero, así como las gelatinas, ¿no? Es una cobertura, una tapa que se levanta y se vuelve a cerrar, ¿no? O sea, se cierra y se abre. Y muy, cómo le puso la soldadura, cómo le puso el empaque, muy interesante este video, ¿eh? La verdad que es bueno, una especie de ilustración, no es que tampoco tengamos una capacidad así de decir que es del gran descubrimiento, pero pues sí me pareció desde mi particular punto de vista, pues muy pues se puede decir que se debe de reconocer ese mérito, ¿no? Es muy meritorio su ingenio y su creatividad para poder darle un uso al manejo de los materiales para hacer una construcción de ese tipo. Pues es un trabajo un poquito artesanal, si ustedes lo quieren ver, porque le da cierta estética e interés al uso de estos vehículos, pues que relativamente no son tan nuevos, porque ya desde la época de Pedro Infante, que se subía una motocicleta que pero eran muy pesadas y bueno, pues por eso era el mérito del manejo, ¿no? Que se veía que hacían ahí sus malabares y todo. Bueno, sí, aprovechando, desafiando un poco los efectos de la gravedad, ¿no? Se puede decir, por el equilibrio que se guardaba y todo eso. Y bueno, en el avance de lo que es la movilidad, pues yo les puedo decir que es como todo, ¿no? Hay que tener un criterio de uso, desde luego, y ver cuál es lo que resuelve de acuerdo a nuestro diseño que tengamos ya estructurado de vida, ¿no? Entonces, si estamos hablando de diferentes diseños, pues se le puede decir que para no, no es nada más porque está bonito, estético y todo, pues puede ser que sí les funcionaría a algunas personas, pero otras en realidad se sentirían, pues no sé, más limitadas para porque pues ya se consideraría una comodidad, y todo lo que es comodidad se le da una asignación o una nominación de lujo. Y entonces esto me lleva también a la consideración de por qué en los últimos tiempos se hicieron bastante o se le dio más eh, bueno, actualización, y pues digamos se multiplicó la estructura de una movilidad colectiva
pues como quien dice, en un modelo de transbordación como estilo, pues antiguamente se hacía en trenes, ahora son los suburbanos y todo. En todo caso, hay vehículos también que semejan como diciendo la estructura de un vagón de metro también, que tienen hasta 2 pisos y todo eso. Bueno, pues eso me parece a mí como para una especie de vehículo, ya cuando tiene 2 pisos y todo, sí, obviamente aguanta toneladas el motor o no sé cuántos motores le pongan a una estructura, pero en fin, este, no me hagan mucho caso en cuestiones de comentario, yo nomás estoy hablando logísticas de lo que es el uso y todo, pero bueno, a mí se me antojaría un tipo de vehículo de 2 pisos como para una especie de excursión, pues de uso de excursión, ¿no? De excursionistas, porque en la vida real, pues no era tanto a veces la demanda, ¿no? O sea, sí, todo depende la ruta y la distancia que hay que recorrer y todo, pero bueno, pues sí, son estructuras respetables, el criterio, pero cada quien que de acuerdo a sus, este, pues recursos que tengan tanto de presupuesto y todo y asignaciones, bueno, pues ok, ¿no? Cada quien invierte. Ahora, también hay una polémica en cuestiones de decisión para ver qué tanto sería, ¿no? Pues es que si lo vemos desde diferentes enfoques, cada quien tiene su opinión y para uno sería un lujo un carro particular y pues por eso dicen, no, pues sale más económico viajar en un modelo de transporte donde hay colectividad de personas y ahora con esto de pues que hay horarios que respetar y traslados que son mucho más de demanda de ciertos horarios donde se ve y todo, bueno, pues cada quien, ¿no? Siempre ha habido esas opciones y en la hibridez de esa modalidad, de esas diferentes modalidades y pues cada quien, ¿no? O sea, pero bueno, pues en fin, cada quien que use el vehículo que le sea más, que le acomode más. Yo digo que sería en todo caso diseñar algo que se asemeje o se acerque más a la cobertura de ciertas capacidades que tenemos, porque bueno, pues el traslado también hay transportes como que son más idóneos para determinadas actividades y obviamente que el traslado de personas es también mucho más se puede decir que tiene otras consideraciones también, todo de acuerdo a todo, ¿no? Pero bueno, pues yo no sé qué es lo que más pues se asemeja, pero sí, yo disfruto mucho mis medias elásticas de compresión para las varices, pero sí llega un momento en la edad que, pues sí, en consideración al kilometraje que camines también, pues dependiendo también eso, pues dices, vale la pena hacerte de un vehículo, todo depende de lo que demande tu necesidad en la vida que llevas y la comodidad o los ejercicios o el trabajo que haga. Yo en mi tiempo laboral siempre decía tener un transporte más cómodo, porque la verdad sí me afectaba mucho, porque bueno, pues sí sentías que a veces se saturaba mucho el, el ambiente y pues sí, la necesidad de transportar, pues sí, luego te acercas más a la ventana y luego no siempre tienes esa oportunidad y tienes que viajar con pues ahí sí haces un sacrificio, ¿no? Y llegas con esa sensación, ¿no? Que pues sí, al bajar te dices, gracias, ya me venía casi durmiendo porque me sentía muy, pues sí, muy saturada, los olorcitos, sobre todo cuando es la temporada de calor, ¿verdad? Que el aire acondicionado. Luego, si viajabas, por ejemplo, fue la novedad que hubo en aquellos años de casi cercanos a la década de los setentas, cuando se inauguraba en México la primera línea de transporte que era el metro, con el transporte colectivo, que antes se usaban unos camiones que van en diferentes, eran flotillas de transporte, ¿no? Así, pero más para ciudad y otros eran foráneos y los foráneos tenían otras características en dimensión de tamaño y de
acomodar de asientos y todo y de estructura, pero para cuando era transporte urbano, pues sí, a veces y venían hasta llenos, hasta donde incluso en el estribo, en el escalón, y llenos, eran se llegó un momento en que, pues por eso dijeron que eran obsoletos esos transportes, ¿no? Ahora, yo no sé el transporte del futuro cómo vaya a ser, porque bueno, pues ya los fenómenos de tiempo en cuestiones de que pues hay inundaciones y todo, ya están haciéndose un poco obsoletos estos transportes terrestres porque se deterioran y no es mucha subida pues en la mecanicidad y todo, pues sí hay mucho más demanda de mantenimiento y todo, sobre todo en estas épocas y entonces pues sí el riesgo de viaje y de quedarte varado y de tener algunos, pues hay que considerar todas esas cuestiones. Y bueno, entonces que construyan lanchas, ¿verdad? Sería el otro transporte del futuro para evitar en estos tiempos eso, hacer unos transportes mucho más como especie de lanchas, pero con ruedas y pues que tuvieran cierta protección y pues se les diera el mantenimiento a sus diferentes etapas, ¿no? Pero he visto el cablebús, qué padre, ¿no? Que ya está, también hay ya está adelantándose, o bueno, ya también se veía eso en otras regiones nórdicas donde pues era mucho más adecuado el cablebús por todo la distancia que tenían que recorrer las personas para llegar a esas partes que están medio difíciles de transitar, sobre todo en esa época de que se congelaba, ¿no? Que tenía que ser un transporte más adecuado para ese tipo de regiones. Entonces el cablebús, pues sí se me hace un experimento interesante, pero pues también habría que ver dependiendo quién lo use y las necesidades de uso. Y pues sí, si quieren llegar, pues es lo más rápido, tal vez, ¿no? Sí ahorra un poco de tiempo y habría que ver. Bueno, el transporte que ustedes gusten, pero sí les decía yo de esta cabina, ya me extendí mucho, me desvié un poco del tema, pero sí les digo que actualización o personalización que hacía su vehículo de transporte me pareció no tan novedosa porque sí a quien no se le ha ocurrido ponerle un sobre todo cuando llueve y ponerle la sombrilla por ejemplo a una bicicleta o adherirle un toldo. Aquí en México he visto también esa modalidad de hacer unas coberturas en forma geométrica y con una especie de adherencia y todo y les hacen un techo y ya parecen carros en vez de motos. Hacían sus mototaxis también y pues también, ¿no? Que pues todo depende de la necesidad de recuperar algo de utilidad en lo que se invierte en un transporte, pues también ese es uno de los objetivos al adquirir cuando adquirimos una pues un tipo de transporte de esa modalidad por eso, ¿no? Porque si te va a dar dos utilidades, una de trabajo laboral y otra también de transportarte de un lado a otro por necesidades más personales, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces todo depende. Entonces las modalidades de los diseñadores de vehículos, pues también tienen que tomar en cuenta para hacer un buen diseño que sea una estructura más o menos manejada de acuerdo al... No sé qué opinen para una especie de... Yo vi una vez que antiguamente una bicicleta que tenía varios pedales y varios asientos y toda la familia iba pedaleando, era una bicicleta mecánica. Y ahora la bicicleta family que era de baterías, la eléctrica, oh, y tenía un compartimiento así como de cacerola o de caja donde también se tapaba con un asiento y tiene un asiento trasero y uno delantero y un posapiés y hay también para ponerle los pedales si se te iba la batería, no más que pues sí va a ser más pesado el pedaleo porque en consideración a la carga, entre más peso tenga el vehículo pues sí se te va a hacer un poco pesado el pedaleo. Ahora las bicicletas híbridas que son precisamente pensando en que en determinado momento no calculaste o se te fue la onda, simplemente te metiste y rodeaste y hiciste un uso de la batería, se te acabó la
la batería, pues entonces la otra opción es que con el pedaleo pues llegues a una estación para cargar la batería, y entonces ya esa hibridez. Otra opción sería que cargaras una batería extra y se la cambiaras y pues cosas así, ¿no? Entonces pues sí se hace una especie de adecuación de acuerdo al uso que se le dé y punto, ya no hay de tos. Y si la vas a tener, como decía, nomás me voy a comprar para puro transporte particular y lo voy a tener parado todo el tiempo porque nomás me va a servir el tiempo que use de traslado de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa. Tal vez algunas opciones de eventos que tenga que cumplir me da la comodidad de no estar con el que a tal hora ya voy a encontrar más, me va a costar más trabajo encontrar un transporte y trasladarme de regreso a mi casa, se me hizo tarde o cosas así, o por la seguridad que no tienes en la zona y que quieres pues trasladarte lo más rápido que puedas, y si tienes que atravesar determinada zona antes de llegar a tu casa, el traslado, porque son grandes distancias además, y en una ruta lleva determinada distancia y punto de llegar y tienes que tomar dos transportes o tres, pues eso se complicaba. A mí me pasó como peatona cuando tenía que trasladarme de una zona del sur hasta otra que casi ya era los límites, empezaba otra zona, y pues el horario era pues apremiante y todo, pues tenías que tomar doble transporte, uno que te llevara a donde estaba, el transporte más rápido era el metro, se supone. Entonces, pero para llegar a la estación del metro tenías que tomar un camión antes, porque desde el lugar de tu domicilio no te llegaba el metro y cosas así, ¿no? Pero entonces dices, bueno, me compro una bicicleta que llegue hasta otra estación, la guardo en un estacionamiento del metro y tomo el metro y todo eso, ¿no? Y todo es prácticamente saber cómo, o algún pariente que viviera cerca de una estación de esto, ahí te dejo mi vehículo, luego vengo y ya, entonces te bajabas y ahí todo tiene una solución si le encuentras opciones, ¿no? También. Y si no quieres manejar tanto tiempo o tienes problemas de visibilidad cuando hay, pues sí, ya se te hace tarde para estar manejando y te da cierta fobia de manejar bajo ciertas circunstancias y no te sientes tan capaz, pues dices, pues sí, es más seguro. O por ejemplo que se te pasaron las copitas en una reunión y pues tienes que buscar un conductor, como decía la campaña esta de prevenciones, ¿no? Entonces si no, pues sí te la rifabas y todo eso. Y bueno, ya. Ahora me tocó hablar de lo que son los vehículos y los objetivos diferentes, ¿no? De transporte y todo eso eran las inquietudes, pero no tanto casi como que nos vaya a cambiar la vida radicalmente, ¿eh? Y a mí mis medias sí, cambios significativos que tuve que comprar un par de medias, pues fueron precisamente los problemas de circulación, la temperatura y todo eso, igual los vehículos de transporte, supongo yo, pero sí, a determinado tiempo también las personas de la tercera edad nos tenemos que dar una oportunidad de, tiene que haber transportes también, con tanto avance que hay y que no se les haya ocurrido un transporte con sensores para que no se nos dificulte tanto lo que es la estacionada o cosas así, ¿no? Que guardemos la distancia entre vehículo y podemos viajar por la ciclopista en un cúter, pues también, ¿no? ¿Por qué no? Pues también la Ciudad de México y la persona de la tercera edad también tiene sus necesidades artesanales y quiere ir a comprar su material de tejido, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y se da la oportunidad de ir por su mandadito. Bueno, pues había que pensarlo y bueno, esa es otra idea, ¿no? Es una inversión segura que nos produce cierta, pues nos puede dar cierta comodidad y autonomía y no depender tanto o hacer que nuestros se preocupen tanto por nosotros si todavía tenemos muy ágiles los sentidos, si todavía escuchamos bien y vemos bien, nomás con las diferentes distancias de recorrido que sean a lo mejor un poco más cortas o a lo mejor así, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, si se nos permita, pero ¿verdad? Y igual como en la ciencia ficción que se hacían, que más fáciles, que ya no manejabas, sino simplemente ponías el piloto automático, como en los aviones, ¿no? Un ratito
piloto mientras le dabas un respirito, voy al baño, decía el piloto, voy al baño, pero para mantener la ruta tantos kilómetros de ese tanto pongo el piloto automático y luego me doy mi descansito, voy por un cafecito y todo eso y luego ya me vuelvo a sentar y vuelvo a estar pendiente del manubrio y de cómo va, si hay o no hay, ¿cómo se llama bueno, cuando vamos a pasar por una, pues como en la tierra, cuando vas a atravesar una zona de baches y todo, y que tienes que mantener el rumbo y todo, y estar pendiente que no se desvíe mucho y cosas así, y que botón aprieto y todo, ¿no? Y cómo mueves el manubrio, en fin. Bueno, pues hablando de transportes, pues creo que ya me extendí mucho, ya me fui mucho por aquí, por el otro lado de la vida. Y bueno, para transportarse, ¿qué les gustaría hacer? ¿Cocodrilos, elefantes, pingüinos? ¿O con un transporte de bicicleta te vas para el otro lado? Muy simpático video, ¿eh? Que le decía que el elefante va para atrás, Dante el elefante va adelante. ¿O qué? No, y que bueno, ya me hice bolas, ¿quién iba para adelante? ¿El elefante? ¿Lo que es el cocodrilo? ¿O lo que es el pingüino? El pingüino se iba de lado. Decían, el elefante se iba. Dante era el elefante, Dante el elefante iba hacia adelante. ¿Por qué dirían? Bueno, no, ya me hice bolas porque el cocodrilo no iba hacia atrás, o el cocodrilo iba hacia adelante y el elefante iba hacia atrás, porque no sé quién le gane, si el cocodrilo en una carrera, pues yo no sé, porque yo soy tortuga, a mí me gustan más las tortugas, a veces sí tiene su ventaja ser un poco lenta, porque entonces ya haces las cosas con más coherencia y no te vas a lo babotas, pero a veces pues no conviene ser tanto porque te ganan todas las opciones y ya no encuentras. Entonces, ni tortuga, ni elefante, ni cocodrila, algo que sea más o menos, que esté en un término mediático, tal vez, ¿no? Pero ¿qué animal estaría en un término mediático? Tal vez sería un perrito, un gato, un puma, no sé. Bueno, hablando de animalitos, en fin, como decían que el cocodrilo, porque el cocodrilo, las características que le ponen a un cocodrilo es que es medio, sí, listo, pero también es muy oportunista y pues sí, le gana digamos, es muy hábil para determinadas actividades y muy rápido, muy ágil para aventarse así a lo babotas, por eso dicen que va hacia adelante sin importarle si va a chocar, si no va a chocar y si todo eso él se avienta, no es muy audaz y se la rifa. El elefante pues ya tiene la experiencia, ya se cayó, pues ya sabe que si va por tal lado se puede caer en tal bache, que si el peso le va a ganar y que tal parte es muy frágil y que hay muchos campos así medio engañosos, entonces tiene que rodear y se va un poquito, es medio tortuga a veces porque se tarda algo. Y entonces dicen, bueno, lo que se dice la bicicleta, bueno, pues es un vehículo muy ágil que quien la pedale, ya sea un adulto mayor o ya sea un niño y todo quien la pedale va más o menos a un ritmo razonable del pedaleo y tiene que ser no un pedaleo tan lento porque entonces la rueda por la inercia se para, ¿no? Entonces, pues ahí échenle un poquito de confianza. Esta es mi reflexión de la movilidad y bueno, pues ya los dejo con esto y ya o para otras veces, a ver qué les platico después, porque es el mes de octubre y no quiero ser, bueno, sí, dicen que vienen las brujitas, ya las vi bailando con la escoba. La escoba se usa para barrer, no para bailar, pero en fin, también para, a veces le dan otros usos que son también de utilidad, como por ejemplo le ponen una toalla y limpia, o no sé, ¿no? Algo así. O también para cuando se quieren defender, sirve como un arma blanca y le pegas a lo que váyase de aquí, que no sé qué, no me estorbe, o vayan ustedes a saber cuando se sienten agredidos o algo, pues es el arma rápida que agarran los para defenderse de lo que es la contingencia humana que se presente por ahí. Bueno, muy simpático, ¿verdad? Las brujas, yo creo por eso, como ya se les acabó su otra magia, esa es la magia de las brujitas, agarrar la escoba y defenderse contra casos, porque pues así se abren paso, porque no les queda de otra, en fin. Bueno, pues yo conste que yo no me considero bruja así, no, más bien
No, yo me considero pues un poquito tortuga, pero bueno, eso me pasa por tardarme tanto, ya me ganaron. Yo debí de haber aprendido a manejar, aunque no usara el transporte de ¿qué? Híbrido, de gasolina o eléctrico. No, pero a ver, a lo mejor nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Bueno, quien quita y en un chico rato me anime. Sale pues, luego nos vemos.